Hola, en este video vamos a ver estas adaptaciones del análisis funcional para el diseño de procesos. Entonces, todos los métodos que hemos visto desde el diseño funcional, la construcción de la arquitectura, selección de conceptos, los vamos a aplicar y los vamos a adaptar para el diseño de procesos en nuestra clase de desarrollo de productos. Para iniciar, lo primero que vamos a tocar es el tema de, la definición de qué es un proceso y cómo la relacionamos. Esta es la definición de proceso, una de las muchas que existen. Entonces es la sucesión de actividades con ayuda de herramientas, tecnología y conocimiento que permiten la transformación de materias primas o recursos a productos y servicios. Este es un poco lo que habíamos tocado cuando definimos un producto, que un producto es el resultado de un proceso, y por eso tenemos esta estructura que hemos manejado anteriormente. Entonces, a partir de eso tenemos un conjunto de entradas, que entonces materias primas, recursos, información, y a través de eso obtenemos el producto. Y tenemos esta definición que hemos trabajado de producto, que es el resultado de un proceso de transformación. Entonces, están muy alineados los dos y vamos a trabajar sobre para obtener nuestro producto, que ya hemos diseñado en algunos casos. Todo esto va alineado dentro de un marco global, que es el diseño de procesos productivos. Y es bueno tener atenta a la definición de un diseño de procesos productivos, que es la que tiene por objeto formular el modo de crear bienes y servicios en una escala industrial cumpliendo algunas especificaciones preestablecidas. Mientras que antes hemos desarrollado un producto y hemos hecho prototipos, ahora ya queremos mirarlo un poco, ya formularlo y producirlo a gran escala. Entonces digamos que es un poco para poder escalarlo finalmente. En este diseño de procesos vamos a tocar estos 4 pasos que nos recomienda Pérez, que parten primero de una entrada de un cliente o de las necesidades del cliente que están ahí en el mercado y un producto que estamos diseñando. A partir de eso se hace un análisis de los elementos del producto, un análisis de los procesos de fabricación, la elección del proceso y la implementación para finalmente volver a entregar al cliente el producto que satisface sus necesidades. Nosotros nos vamos a enfocar en estos 2 primeros puntos. En el análisis de los elementos del producto ya lo hemos tocado un poco con la definición un poco de las materias primas, de las especificaciones, y vamos a entrar ya en el diseño del proceso, identificando algunos equipos o maquinaria que nos sirve, que lo vemos en el análisis de los procesos de fabricación, donde también vamos a involucrar el factor humano, cómo se relacionan en nuestros procesos. Y los otros ya vienen más adelante, como es todo lo asociado a calidad y a implementación como tal. Nos vamos a centrar en estos 2 pasos, y entonces para hacer eso vamos a hacer un acoplamiento entre lo que conocemos un poco del análisis funcional de un producto y lo vamos a mezclar con el análisis funcional de un proceso. Esto es lo que tenemos de un análisis funcional de un producto, donde tenemos unas entradas que a través de unas funciones me generan un satisfactor. Entonces la salida del análisis funcional es algo que satisface al cliente. El cliente tiene una necesidad y a través de este análisis funcional le entregamos ese satisfactor. Las entradas, las que usualmente manejamos a nivel general, la material, energía o información. ¿Y cuál es nuestro producto? Nuestro producto es en general todo ese conjunto de funciones que me permiten transformarlas en algo que va a satisfacer al cliente. Entonces el que me permite guardar, que me permite almacenar o demás. Decimos que es una versión beta, aunque en realidad es lo que hemos nombrado un poco, es como el concepto de nuestro producto, que es donde están todo ese conjunto de funciones. Y el cliente es satisfecho, entonces lo que sale es la satisfacción del cliente y mi producto está aquí. Esto lo podemos mezclar un poco con el diseño del proceso, que tenemos una estructura un poco similar, donde tenemos un conjunto de entradas. A través de un proceso se obtiene un producto. Entonces, ¿cómo se mezclan los dos? Vemos aquí que mientras que aquí el producto es todo este conjunto de funciones, aquí el producto es el resultado obtenido acá. Entonces hay una mezcla entre los dos, y entonces lo que nos vamos a preguntar aquí es cómo podemos integrar todas estas funciones que le estamos colocando a nuestro producto, cómo se las podemos a través de un proceso colocárselas. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle cada una de esas funciones a nuestro producto para que finalmente quede lo que requiere nuestro cliente. Entonces eso es lo que queremos contestar aquí, cómo integramos todas esas funciones. Es importante
aquí vamos a hacer una definición o una clasificación donde podemos hablar de productos químicos o productos físicos. Entonces los productos muy mecánicos, entonces en los productos muy mecánicos, que los que más hemos trabajado en ejemplos anteriores, como que logramos diferenciar cada una de las partes. Entonces esta parte me sirve para transformar energía, esta parte me sirve para recibir energía o recibir material o para liberar. En general, bajo la estructura que lo hemos visto, funciona muy bien en los productos estilo físico, mecánicos, donde podemos desplegar incluso cada uno de los componentes. Y por otro lado tenemos los químicos. En los químicos se van a parecer mucho más a una arquitectura integral, mientras que los productos físicos son mucho más adaptables a una arquitectura modular. Como vemos, podemos diferenciar cada una de las funciones como están, mientras que en un producto químico puede tener muchas funciones y no sabemos cómo se integran entre ellas. Entonces, especialmente en estos productos químicos es muy valioso este diseño del proceso, identificarlo. Lo que decimos no es clara la interacción entre las partes. Antes de entrar al ejemplo, vamos a ver como estas fases que nos recomiendan la literatura para el diseño de un proceso. Entonces, donde está definir la estructura funcional, que ya lo hemos tocado un poco con la estructura funcional de un producto. Aquí vamos a ver un ajuste cuando no tenemos muy claras esas interacciones de las funciones del producto, de las interacciones entre funciones. Después, posteriormente, definiremos las reacciones químicas. No siempre son reacciones químicas, a veces son mezclas o demás, como puede ser un producto alimenticio donde no hay una transformación química, pero sí hay una mezcla de componentes. Establecer la distribución de las especies, cuáles se necesitan más, cuáles se necesitan menos. Eso nos ayuda más adelante para definir algunos equipos más adecuados. Especialmente en este diseño de procesos y muy desde el punto de vista de la química, es importante identificar claramente los procesos o los sistemas de separación. Aquí tenemos algunos de los muchos que hay. Tenemos la destilación, que es conocida, donde podemos separar dos sustancias a través o basados en su punto de ebullición. Entonces el que tiene mayor o menor punto de ebullición. La centrifugación, donde podemos de igual manera separar sustancias. Aquí tenemos un gráfico, separamos sustancias un poco más basado en su densidad y utilizamos una fuerza giratoria que hace que de pronto algunos se hagan externamente y otros se mantengan. La cromatografía, que tenemos cromatografías hay varios tipos, en que las basamos en una fase, a través de una fase estacionaria se pasa a una fase móvil, y algunas sustancias son más afines a la fase estacionaria, otras a la fase móvil, y entonces las logramos separar. Este sería como uno de los ejemplos. Entonces de pronto alguna se ha mantenido y otra se ha separado. La cromatografía, la precipitación también la conocemos, donde logramos separar un sólido especialmente por gravedad, es lo que más se trabaja. La electrólisis, aquí tenemos un ejemplo de electrólisis, entonces donde los separamos por medio de energía eléctrica. Aquí sí normalmente hay una reacción química. O el tamizado es el otro ejemplo que tenemos, donde logramos separar sólidos basados en su tamaño de partícula. Entonces, basado en este tamiz, pues algunos tamaños de partícula pasan, otros se quedarán ahí. Esos son algunos de los ejemplos de sistemas de separación, de los muchos que hay. Para cada uno pues hay que revisarlo. Y finalmente, basado en esos requerimientos o en esos procesos, debemos definir los sistemas de integración de energía. Entonces aquí, a diferencia del diseño funcional de un producto donde de una vez vemos la energía, aquí usualmente miramos primero todos los procesos, los de transformación, los de mezclado, los de separación, y después integramos la energía como ayuda a esos procesos. Y eso lo mezclamos y lo podemos ver por medio de un diagrama morfológico que me ayuda a definir tanto esos procesos de separación, cómo integro la energía y demás. Y posteriormente pasamos a los criterios de seguridad de los procesos, analizar aspectos ecológicos, que estos se deberían incluir en nuestro proceso de selección de conceptos, donde no solo vamos a tener en cuenta entonces
los criterios del cliente, sino vamos a mirar otros stakeholders de cómo puede ser la legislación y demás. Entonces aquí ya empiezan a jugar un poco el valor de esos, porque nosotros los requerimientos del cliente ya los hemos colocado un poco en el diseño del producto. Ahora sí vamos a ver como tal el ejemplo. Entonces hay una necesidad y entonces es de un requerimiento de alimentación con buen sabor. Eso es lo que estamos viendo, lo tenemos muy general. Y ahí, para eso entonces vamos a hacer un diagrama funcional, pero este diagrama funcional tiene ese aspecto que no son totalmente claras las relaciones o interacciones entre las funciones. Es un producto muy integral. Entonces nos podemos encontrar un análisis funcional de este tipo, donde sabemos que están todas estas funciones. Entonces queremos una función de brindar nutrientes. Ese alimento debe brindar nutrientes. Debe tener buen sabor, entonces mejorar el sabor. Debe tener una buena contextura, brindar contextura. Y se debe permitir moldear para ajustarlo a una estructura. Entonces para eso puedo hacer mi estructura, todo mi análisis funcional y procesos además, y a través de eso identifico los componentes que me cumplen esa función, que podría hacerse con todo el diagrama morfológico. Entonces aquí encontré uno que a través de la yuca voy a brindar nutrientes, a través de la sal voy a mejorar el sabor, a través de la mantequilla voy a brindar con textura suave, y a través del agua voy a permitir que se pueda moldear este alimento. Entonces es lo mismo, solo que no tenemos claras las relaciones entre las funciones, pero igual tenemos un conjunto de funciones, igual cumplen verbos sobre un objeto, y sabemos quién lo puede cumplir, Estos vendrán a través del diagrama morfológico. Ya con eso, la generación de conceptos del diagrama morfológico, igual se hará una selección. Ahora el siguiente paso que nos recomienda en la definición de los procesos es definir las reacciones químicas. Entonces yo aquí tengo unos ejemplos de reacciones químicas. Como ven, no es transformación como tal, sino unas mezclas y demás. Entonces la yuca, hago un proceso de transformación para que se me convierta en harina. La harina después la mezclo con agua y obtengo una masa, y después esa masa la mezclo con sal y mantequilla y obtengo una masa con una contextura más agua. Establecer la distribución de las especies, entonces es importante esto. Pues de nuestro producto ya viene esto definido, las cantidades de cada uno de ellos: cantidad de yuca, cantidad de mantequilla, cantidad de agua, cantidad de sal. Estos son un ejemplo, pero esto es perfectamente adaptable a cualquier producto químico. Entonces podemos en un futuro ya trabajar con alguna reacción química como esta que tenemos aquí, pero podríamos trabajar sin ningún problema y buscar igual y aplicar los mismos métodos. Igual serán muy importantes en este caso la estequiometría de la reacción química. Por eso resaltamos los números que nos hacen el balance y que finalmente nos ayudan con esto de la distribución química. Ya con eso pasamos a los procesos principales y sistemas de separación. Entonces es como tal ahora sí la aplicación del análisis funcional. ¿Qué es importante acá? Todo está basado en el movimiento de los materiales. Miren que estos materiales de acá son los mismos que yo ya antes identifiqué como en mi primer diagrama funcional, y están basados en estas reacciones. Aquí entonces van a ser muy importante poder colocar las reacciones. Nuestro primer paso, entonces vamos a recibir el alimento, la yuca, y miren que tenemos un primer proceso de transformación que es convertirlo a harina. Entonces ya tenemos una función asociada a esta reacción o esta transformación. Después de esa harina hago este proceso de mezclarla con agua y obtengo una masa. Entonces tengo esta reacción. Bueno, para obtener esa masa necesité el agua, entonces la recibí y se la entrego acá. Posteriormente tengo la siguiente reacción. Entonces obtener la masa con contextura. Para esa necesito la masa con sal y mantequilla. Entonces ya tengo la masa y aquí por este lado recibo la sal y la mantequilla y lo alimento y tengo los tres. Entonces ya he logrado hacer las tres operaciones que necesitábamos.
y bueno, le vamos a dar forma. ¿Qué pasa aquí en especial? Que a mí solo me sirve la masa con textura, mientras que el agua pasa a ser un residuo que no necesitamos. Miren que aquí masa, sal, mantequilla, yo necesito solo la masa con textura. Entonces esa agua tengo que separarla, no necesito que mi producto final tenga agua. Entonces estos son los procesos de separación que debemos escoger finalmente y de los que habla el sistema de separación. Entonces lo puedo separar. Entonces por un lado obtendré la arepa, que será el producto, ahora sí. Entonces este es el producto que finalmente va a satisfacer, y el agua. Entonces el proceso de separación es muy importante porque aquí yo tengo dos, y la masa con textura en realidad vamos a decir que es la arepa, y el agua. Ese es nuestro diagrama funcional, y ahora podemos seguir aplicando los pasos del análisis funcional. Igual hago el análisis funcional, que lo acabamos de hacer. Este análisis funcional, miren que es muy asociado a un proceso. Entonces ahora sí tengo la forma de agregarle las funciones. Generación de conceptos, igual aplico un diagrama morfológico basado en esas funciones principales. Hago una selección de conceptos, igual matriz de ponderación. Lo importante es que ahora puedo tener en cuenta otros stakeholders para el diseño del proceso. Van a ser muy importantes ese impacto ambiental, esa economía que me genera el proceso. Y en la arquitectura, cuando estamos diseñando un proceso, no vamos a formar la estructura del producto, sino que vamos a diseñar la planta, el layout del que hablamos. Aquí tenemos un poco el ejemplo muy rápido, entonces basado en esas mismas funciones que teníamos del diagrama funcional. Entonces creo que recibir el agua, obtener masa, separar el agua, recibir el agua, obtener la masa. Entonces tenemos estos y encontramos soluciones para esas funciones, entonces para esos procesos en este caso. Y de igual manera puedo hacer un concepto, entonces puedo hacer el evaporador con recibir el agua en un recipiente cúbico con mezclado de tambo. Siguiente paso, pues igual seleccionamos conceptos, y con esos conceptos ahora ya puedo hacer la arquitectura. En este caso la arquitectura la vamos a convertir un poco en el layout. Es una adaptación para hacer el layout. Esto tiene un poco más de métodos robustos, el diseño de un layout, pero es el primer acercamiento para que después yo lo mejore con los métodos de diseños de planta como tal. Entonces miren que aquí entonces yo no organizo la estructura de mi producto o cómo se ve físicamente, sino que organizo es mi planta de producción. Entonces donde está el recipiente cúbico que cumple una función de recibir el agua, donde está el evaporador que me permitía separar agua, y donde está el mezclador de tambor que me permitía, bueno, hacer la reacción de mezcla de la harina con la sal y demás. Entonces aquí yo diseño la planta y veo cómo queda organizada mi planta y dónde coloco cada una de esas operaciones. Ese es el diseño de planta, que es como el símil de la arquitectura del producto. Esto es como los conceptos básicos para la aplicación del diseño de un proceso, y eso pues aquí tenemos un ejemplo para que cada uno lo pueda hacer libremente y pueda practicar, donde tenemos igual una base inicial, una preparación de jugo donde tenemos unas entradas, materiales y energía, y bueno, tengo unas salidas. Entonces aquí sale el jugo envasado. Entonces este ya es el diagrama funcional del proceso, y tenemos las etapas. Entonces no tenemos el del producto como tal, sino ya tenemos el del proceso. Mi producto como tal, ¿cuál es? El jugo envasado, que bueno, que tendrá que ya del jugo envasado habré encontrado que estos eran los materiales que me cumplen unas funciones de este. Esta es un poco la bibliografía, aunque nombramos a Pérez también, y hay algo de diseño de productos químicos. Muchas gracias.